Muy bien, bueno, muchas gracias a todas por estar aquí conectadas. Vamos a tener una sesión, muchísima información. Bienvenidas a nuestra sesión 23 de los Tributors. Todas las semanas tenemos como invitados a personas extraordinarias y top leaders en sus áreas. Nos damos a la tarea de buscar a las mejores personas para hablar de los temas que queremos compartir con ustedes, que sea información única, innovadora, basada en evidencia y en ciencia. Y vamos a hablar de temas de maternidad, de crianza, de salud integral, neurociencias, también educación y escolarización alternativa. Eh, Realmente estamos tratando de meter todo lo que tú necesitas para poder hackear el código de la maternidad. La idea es que te podamos dar todas las claves para que puedas vivir una maternidad más plena, felices y sobre todo consciente. Nosotras somos Ana Paola Miranda, que pueden ver, saluda, y yo, Marion Dongman, cofundadoras de Tribu Materna, la Escuela de la Transformación de la Maternidad. Y ya sea que seas parte de la comunidad desde unos años o que seas nueva en Tribu Materna, te invitamos a compartir con las mujeres y las madres que desean criar desde un nivel muy profundo de conciencia para liberarte de creencias limitantes y patrones familiares. La idea es que tú puedas sanar todo lo que vienes con todas tus cosas, puedas sanar realmente para que puedas criar a niños de forma libre, no dejar que nuestro inconsciente y todo lo que venimos trayendo desde muchos años, incluso transgeneracional, nos impida criar de forma libre. Y eso es la crianza consciente. El día de hoy tenemos con nosotros a Flor Hempel, con nosotras. ¿Así lo dije bien, el apellido? Sí, es alemán, Sí, es Hempel. perfecto. Sí, Hempel. Ah, el mío también es alemán, fíjate, Dangman. sí, sí. Flor Hempel es realmente una persona extraordinaria y desde más de 6 años ha estado formando lo que tiene que ver con bebés, apoyo a las madres, estar investigando cómo funciona el cerebro de su bebé. Es psicóloga en educación y investigadora. Ahorita nos vas a contar un poquito tus investigaciones que estás haciendo ahorita en Yucatán, y es especialista en salud mental perinatal. Además, bueno, ha realizado prácticas en la prestigiosa Universidad Howard, sobre cómo has estado investigando y checando cómo se desarrollan los bebés, ¿no? Igual nos puedes Ujú. contar como el cerebro del bebé ahí en el hospital de Harvard. Sí, en Entonces, realidad, discúlpame Marion que te interrumpa, en sí, realidad lo que hicimos fue un análisis dentro de la comunidad maya aquí en Yucatán a través de una herramienta que facilita la Universidad de Harvard, que es un sistema de observación de bebés, y entonces esas observaciones son las que fueron enviadas como forma de trabajo final. wow, wow, es increíble. Wow. Ah, bueno, ahorita nos vas a contar lo que descubrieron. Y bueno, hoy lo que vamos a tratar 3 puntos principales. Vamos a hablar de cómo se comunican los bebés, cómo van a descubrir que el llanto no es la única forma de comunicarse con el bebé. De hecho, es una señal muy tardía. Cuando el bebé ya se pone a llorar, es que ya te perdiste todas las otras señales. Vamos a estar viendo cuáles son las necesidades reales del bebé y cómo nosotros como adultos podemos favorecer a que se desarrolle correctamente nuestro bebé, porque van a ver que es un ser muy consciente, tiene una conciencia muy amplia, y cómo podemos hacer para ayudarle a crecer y en vez de bloquearle esta parte, esta conciencia, ¿no? Así que bienvenida, Flor, y gracias por compartir Muchas con gracias. nosotros tu tiempo, tu conocimiento. Y pues tengo una primera pregunta. ¿Cómo es que los bebés pueden comunicarse de otra manera que a través del llanto? Cuéntanos. Bueno, ahí es cuando agradecemos los avances de la ciencia, ¿no? Porque antes no podíamos hacer estas investigaciones directamente en el cerebro del bebé porque las tecnologías no nos lo permitían. Y entonces hoy, gracias a, por ejemplo, las tecnologías funcionales, ¿no? De encefalogramas, pero funcionales, que nos muestran en el momento qué es lo que sucede, es que podemos ver que realmente hay un sistema social en el bebé que está listo para interactuar ya desde el último trimestre. Entonces, Okay. lo que empieza a suceder es que se empieza a fusionar, ¿no? La evidencia científica con los avances de tecnología en todo lo que es neuroimagen, y empezamos a poder conectar evidencia con hechos y con conductas muy concretas. Ok.
Entonces, una nueva mamá que, bueno, se ve ya nació, cómo lo tiene que observar, cómo lo tiene que estar viendo, obviamente tenerlo cerca, ¿no? Eso es parte del apego, pero ¿en qué se tiene que enfocar para poder checar o ver algunas señales que podrían ser antes, ¿no? Sí, siempre el primer paso para la mamá es poder darse el espacio de observación, que es algo que como cultura hemos perdido, ¿no? Los tiempos de observación de un bebé y poder salir un poco de la mente apurada de qué debo hacer para ayudarlo, ¿no? El primer espacio que hay que crear es dentro de la madre, que es un espacio de tranquilidad y presencia para poder observar al bebé. El segundo paso es decirle a las mamás que ellas naturalmente tienen la capacidad de sintonizar con la necesidad del bebé. O sea, todo el cerebro materno se está ajustando constantemente para poder leer qué es lo que ese bebé necesita. Y a un nivel de detalle súper preciso, porque esas son las mamás que de golpe se dan cuenta que tienen los ojitos un poco caídos y un día después vemos que tiene fiebre. Esa sensibilidad de la mamá es un regalo de la biología para poder realmente coordinar, ¿no? ¿Qué es lo que le da la mamá y qué es lo que necesita el bebé? Y el cerebro materno está en constante cambio porque el bebé también está en constante cambio. Entonces, Flor, hoy hablamos perdóname que te sí. interrumpa. Justo, yo sí quiero entrar en este punto y creo que va muy relacionado. Tuvimos un pre de 5 minutitos antes de entrar a la sala y hablábamos de específicamente este cambio en la neuroplasticidad que se da no solamente en el bebé, sino en la madre. Y me imagino que esto está completamente relacionado. ¿Podemos adentrarnos un poco en este tema? Sí, claro. En realidad hoy el término que más, antes se utilizaba el término de sintonía, ¿no? Que era de esto de entrar en el mismo nivel claro, la misma frecuencia del bebé. Hoy hablamos de sincronía. La sincronía tiene más que ver con que ante una señal yo te puedo dar lo que tú necesitas. Y la imagen que utilizamos tiene que ver con una pareja de baile, ¿no? Que están todo el tiempo ajustándose el uno al otro y regulándose el uno al otro. Entonces, y eso lo vemos también a nivel químico, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en el cerebro de la madre cuando un bebé llora? ¿Y qué es lo que sucede en una madre cuando el bebé logra calmarse gracias a su presencia? Entonces, y esa sincronía, lo que termina despertando, es justamente el sector del cerebro que permite esta crianza que nosotros le llamamos intuitiva. La crianza intuitiva es esa en la que tú logras desplegar todos estos mecanismos biológicos para poder responder a las necesidades personales de tu bebé, ¿no? Siempre Claro. el bebé con su personalidad, como cada bebé totalmente distinto, y por eso cada mamá sufre un proceso distinto con cada bebé. Claro, y eso es bien importante porque, bueno, uno está el tema de que los bebés todos son diferentes, con necesidades diferentes, no es que nazcan y tienen que comer cada tantas horas específicas. Cuando decimos no veas el reloj, ¿no? Ve a tu bebé. Y también, bueno, ese es el primer punto. El segundo punto es que las madres tengan ese tiempo con su pareja después del parto, que no haya tantas visitas, tantas interrupciones, que el bebé no pase de brazos en brazos, porque yo me acuerdo de eso, ¿no? Que los primeros días todo el mundo está emocionado si quieren ver al bebé y lo quieren tocar y en realidad puedes pasar un día y que tu bebé nada más te lo dieron para pegártelo al pecho y ya, y todo el otro tiempo estuvo pasando de brazos en brazos y todo el mundo viéndolo. Entonces eso también es importante que la madre entienda que hay ese proceso de loba, ¿no? Protegiendo a su bebé al inicio. Sí, aquí, Marion, hay un punto súper interesante, es que creo que recién hasta ahorita estamos dimensionando la experiencia emocional del recién nacido. Y para hablar siempre de conducta tenemos que partir de las emociones, porque de hecho son muchísimas más las conexiones que tenemos del cerebro, del sustrato emocional hacia la corteza que viceversa. ¿Eso qué quiere decir? Que las emociones son las que lideran y conducen el desarrollo. Entonces, el primer paso también tenemos que decir, bueno, a ver, ¿qué siente el bebé recién nacido al nacer? Y más allá del tipo de parto, siempre es una sensación de miedo o de pánico. Y esto nos lo dice la química.
O sea, Sí, cada vez que sí, hablamos sí, de sí. una emoción, tenemos que tener un correlato químico, hormonal y conductual, y todo el sistema nervioso autónomo. Pero a lo que voy es, si tú te encuentras ante una situación de estrés, imaginemos como adultos, ¿no? Una situación de estrés extrema, que puede ser un asalto a mano armada, un robo, tú necesitas tener un tiempo de recuperación. No sales a tomar un café con tu mejor amiga luego de eso. ¿Se entiende? El bebé vive algo potenciado casi 10 veces. Se dice que el estrés del recién nacido se equipara, incluso supera a un ataque cardíaco. Es esa sensación de pánico total ante lo El desconocido. parto, ¿te refieres a Sí, su el nacimiento, parto. de llegar a...? Ok, Sí, ok, su llegada al mundo. Entonces, ok. de hecho hay estudios que comparan la sensación con los episodios que vivimos cuando nos sumergimos en el agua y nos empieza a faltar el aire, ¿no? Químicamente en el Claro, cuerpo es algo similar. Entonces ok. digo, ¿cómo trataríamos a alguien o qué espacio le daríamos a alguien que se encuentra en una situación de altísimo estrés? Claro, necesita confort Haríamos para todo para empezar, ¿no? ayudar. Necesita esta presencia. Necesita presencia, necesita un ambiente tranquilo. Siempre les digo a la mamá, ponte tú en ese lugar. ¿Qué necesitas tú luego de una situación que crees que el mundo terminaba? Que todo lo que conocías lo perdiste. Y Claro. entonces ahí ellas empiezan a ver la importancia de este ambiente íntimo, ¿no? Para poder recuperarme y tener ganas otra vez. Y lo difícil ahí es exactamente eso, que el bebé no habla. O sea, él no puede decir, yo me siento así, me pasó algo horrible, como un Ni adulto lo podría siquiera contar, se ¿no? puede mover. O sea, esto es algo Exacto. impresionante. Ni siquiera Ujú. puede girar su propia cabecita en ese momento. O sea, eres completamente frágil, dependiente, bajo la situación de estrés. ¡Wow! ¿No? Sí, igualmente es impresionante todo lo que la evolución le ha dado al recién nacido para que pueda salir de esa situación de estrés, ¿no? Porque si bien hablamos de todo lo que el bebé no puede, hay un sistema de orientación y reconocimiento que hace que, por ejemplo, él, al escuchar a su mamá, pueda girarse. Ellos giran su cabecita, ¿sí? Entonces, Ok, también aquí tenemos que hablar, bueno, es un término que en realidad lo acuña Brazelton, pero del bebé como un ser capaz, ¿no? Y de una biología que lo dota de un sistema de interacción social que está listo desde el primer momento. O sea, el bebé está listo para interactuar y su necesidad de interacción va totalmente ligada con su necesidad de que su desarrollo continúe. claro. Y Es sobrevivencia, ¿no? decir, ajá, es decir, tenemos dos elementos. El primero es que sí tenemos un ser vivo capaz, que evidentemente está pasando por una situación de estrés completamente fuera de los parámetros de la normalidad, y tenemos, ahí es donde entra el papel de la madre, el papel del cuidador, para brindar y cerrar este círculo, brindando el ambiente propicio para que este bebé que es capaz pueda recuperarse, volver a entrar en su centro regular por medio de la otra persona. Uh-huh. Regular e interesarse por este nuevo mundo, ¿no? Porque es el deseo de interactuar, el deseo de poder seguir descubriendo luego de que me logro recuperar de esa sensación. Claro, ¿Sí? claro. Uh-huh. Claro. Y podrían suceder que bebés que la pasan muy mal y no tengan el interés luego y les cueste trabajo como que se ponga en marcha, es lo que mencionaste, que tienen como la capacidad de interactuar luego, que haya bebés que no tengan esa capacidad justo por un evento más traumático. Bueno, te metes en un tema largo, pero en realidad ahí ya nos metemos en la epigenética, porque ¿qué sucede? Lo que va a hacer ese organismo se llaman predicciones adaptativas, ¿no? Cada predicción adaptativa genera un circuito y una forma de relacionarse con el mundo. Entonces, lo que va a suceder con ese bebé es que su predicción va a ser que siempre tiene que estar en alerta y va a necesitar de un entorno que le proporcione muchísima más seguridad
para poder hacer que esa predicción lentamente empiece a ajustarse. No con esa primera experiencia, sino con el momento presente. Flor, esta predicción adaptativa va directamente en relación a un apego ambivalente. ¿Puede No, ser? la predicción adaptativa la tenemos siempre. ¿Sí? Okay, un apego seguro es una predicción adaptativa, positiva, que concuerda con el ambiente que encontró. ¿Sí? Si tenemos que clasificar las predicciones adaptativas, van a ser en cuanto a si generan conductas de acercamiento o de distraimiento. Ok, perfecto, sí. Perfecto. Muy bien, sí. Ahora, en esta parte del rol, fíjate, nosotros estuvimos pues leyendo varios estudios dentro de esto, y dentro de ellos existe un artículo que se llama Inside the Baby Mind, en el que se habla de la hipersensibilidad que existe en la mente del bebé. Y señala en este artículo que un bebé puede ser incluso más consciente que un adulto de su mundo exterior. Quiere decir que este bebé, el cerebro está desarrollado para lo que tiene que hacer, que es aprender, ¿ok? Cuando nosotros como adultos ya hemos aprendido lo suficiente y nuestra corteza cerebral probablemente ya está mucho más desarrollada que la de un bebé, dejamos de poner atención en las cosas o en los detalles específicos. ¿Nos puedes comentar un poco de esta visión? Sí, lo que sucede que es, el bebé está en un estado de alerta máximo, ¿no? O sea, cuando tú vives una situación de estrés, estás en un estado de alerta máximo, y esta es una adaptación biológica para poder realizar estas predicciones adaptativas. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el bebé? Está todo el tiempo sensando el mundo para, vamos a decir, tomar estas decisiones en cuanto a si es un lugar seguro o si debo retraerme y utilizar mi energía para la supervivencia más básica. ¿Sí? No me puedo dar el lujo de interactuar, sino que me tengo que preocupar porque mi sistema nervioso autónomo realice lo básico. Entonces, en realidad el nivel de alerta tiene que ver con eso, con estar constantemente recibiendo información para poder tomar decisiones en cuanto a la conducta que va a desarrollar. ¿Sí? O sea, un bebé... Sí, dime, Marion. No, iba a preguntar, un bebé que está muy estresado y que a lo mejor sus padres por alguna razón no logran hacerlo sentir más seguro, es un bebé que no va a comunicar mucho porque está cuidando su energía para una posible, bueno, estar en estado de sobrevivencia, ¿no? Sí, son los bebés o que quizás duermen mucho, ¿sí? Y lo que también sucede es que son los bebés que al estar siempre en alerta tienen una hiperreactividad a las situaciones nuevas. ¿Sí? Porque en realidad todo esto que decíamos de la predicción que se hace impacta directamente en cómo toleran las nuevas situaciones. Claro, completamente. Un bebé que probablemente tiene esta situación en un evento que lo desregula, es muy complejo que pueda volver a este estado de calma, porque al final lo está viéndolo todavía más fuerte, ¿no? Está perdiendo completamente esta regulación. Y ahí es justamente donde el tema que tenemos hoy de señales comunicacionales es donde cobra tanta importancia, porque es tener la capacidad para observar al bebé y ver qué señales comunicacionales está enviando para yo poder ajustarme y tomar decisiones en un diálogo con el bebé. Ok. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de señales tenemos que observar en un bebé? Ya creamos el ambiente, ya entendimos ahorita en qué estado se encuentra nuestro bebé cuando acaba de nacer. Precisamente para entender, tenemos que ver, sabemos en lactancia, las manitas, ¿no? ¿Están apretadas, están relajadas? Supongo que hay muchas otras. Sí, todo lo que es señales comunicacionales parte de la base de que el sistema este que hablábamos hace tantito de conexión social es lo que va a permitir que el bebé continúe su desarrollo, ¿sí? Entonces, ese sistema básicamente se conforma por los pares de nervios craneales que se concentran en la cara. Entonces, todo lo que es gestual,
todo lo que tiene que ver con los sentidos, ¿sí? El sentido del oído, la vista, el olfato es fundamental, ¿sí? El gusto y el tacto van a ser los que van a brindar información. Esa información genera una emoción, y esa emoción va a generar una conducta que nosotros vamos a poder ver. Entonces vamos a ver los gestos del bebé, principalmente en el ceño, en los ojos, en la boca, el nivel de actividad de sus extremidades, ¿sí? Y todo lo que sean intentos de conductas autocalmantes. O sea, cuando el bebé se lleva la manita a la boca, es un ejemplo de un intento del bebé de calmarse, ¿sí? Y entonces, en función de eso, cada vez vamos a ir viendo que hay una respuesta esperada, ¿sí? Cuando tengo un bebé que está, por ejemplo, en alerta tranquilo, ¿qué quiere decir? Que tiene los ojos bien abiertos, ¿sí? Su rostro está relajado y sus extremidades están quietas, ¿sí? No tenemos esta actividad frenética desorganizada. Entonces, ese es un buen momento para jugar y para interactuar. Sí, porque el bebé está listo completamente para aprender. Es lo que está esperando, ¿sí? Quiere decir que está tranquilo, que no se siente amenazado, que está en un ambiente que su sistema nervioso calificó como seguro y que está listo para jugar. Ahora, si tengo un bebé que está despierto, pero está intranquilo, ¿sí? Que empezamos a ver algún tipo de frunce puede haber en el ceño, o los ojitos están constantemente mirando para buscar más información, y las extremidades suelen estar en movimiento, ¿sí? Es un bebé que antes que interacción necesita contención, ¿sí? Es un bebé que podemos llevarle sus manitos al pecho y juntárselas, que es importante que le hablemos en un tono muy tranquilo, quizás sentir las manitas, hay bebés que les encanta, sobre el cráneo, ¿no? Y todo lo que sea volver a conectar con memorias uterinas. ¿Por qué? Porque lo que está pidiendo ese bebé está diciendo, no me siento seguro, hay algo que me intranquiliza, ¿sí? Y ahí es cuando la interacción va a ser esta de hacerle el soporte para que vuelva a la sensación de seguridad. Nosotros una de las cosas que utilizamos mucho, por ejemplo, en el tema masaje infantil, ¿no? Es la parte de la contención, la parte de contener desde toques de relajación. Y en estos toques de relajación, el contacto en el cual llevas la línea media, o sea, llevas todo el cuerpo hacia línea media, pues genera este espacio de contención intrauterina de la memoria. O sea, volvemos a activar como todo este punto en el cual bebé está completamente acunado, contenido en una posición que le permite regularse no solamente mental, sino físicamente, ¿cierto? Entonces, sí. Cuéntanos. Es tal cual lo que tú dices. Los estudios, ¿de qué nos hablan? Nos dice que es tan importante la contención cuando estamos en alerta tranquilo, que la contención para recuperarnos del estrés. O sea, los dos para generar la red de apego son fundamentales. Y esto nos abre más el panorama con las mamás, porque las mamás intentan de a toda costa evitar el llanto del bebé. Decir, no, que no llore, que no llore. Y en realidad el llanto es fundamental, porque va a marcar la respuesta que va a obtener de su mamá, y eso también genera circuitos de apego. ¿Sí? Entonces, la verdad que el llanto, desmitificarlo, es fundamental, ¿no? Porque si bien no es la única manera de comunicación, sino que ya es una alerta de pánico, y es un grito para alertar al cuidador, la posibilidad y lo que sucede en el bebé cuando logra calmarse gracias a la sincronía con su mamá es impresionante. Entonces también poder observar qué es lo que le gusta, qué es lo que necesita para calmarse, qué lo pudo haber sobresaltado. Es una ventana que nos permite conocer más a nuestro bebé. Bueno, a ver qué pasó, qué sintió, qué información recibió, qué es lo que lo desreguló. Y así empezamos también a través del llanto a acercarnos a la personalidad del bebé. Claro. Y también, bueno, yo había leído, no sé si sea correcto o no, hace muchos años, ¿no? Mi hija ya está grande, que el llanto tiene una frecuencia que es como una ambulancia, que es tan desagradable que
que está hecha para que los papás tengan que atender. Justamente no es algo agradable como para decir, ah, mi bebé está llorando, ahorita voy. No, es algo como voy ahorita, ¿no? Sí, y también habla de un estado emocional de pánico. O sea, el llanto es la conducta, pero el estado emocional es un pánico difícil de superar. Por eso a mí me resulta tan chocante cuando obstetras, ginecólogos y a veces dulas publican fotos de un bebé llorando en sala de partos. Y yo casi siempre pregunto, ¿no? ¿Cuántas veces publicamos una foto del cumpleaños de nuestros hijos con nuestros hijos rojos del nivel de pánico que tiene? No lo hacemos Sí, nunca. no, nunca, no. Y es que ahí volvemos y entramos a este punto en el cual socialmente la gente habla de y tenemos estos mitos de dejarlo llorar, de no atender, de no regular, de si se acostumbra o no se acostumbra. O sea, quiero que entremos muy bien en este punto y a las personas que el día de hoy están acompañándonos en esta Tribute Talk, que tengamos muy en claro que la ciencia nos está diciendo que dejar llorar a nuestros hijos no solamente no les beneficia, sino les perjudica. Perjudica completamente su sistema nervioso, perjudica, o sea, los mete en un estado de huida extremo, ¿ok? Entonces esto es bien, bien importante. Sí, y volvemos, recuerdan que les puse este término que sonaba muy específico, pero que es fundamental, que es de las predicciones adaptativas. Un bebé que es expuesto se llama a una situación de estrés crónica, o sea, que no cuenta con el circuito calmante de un adulto, la predicción adaptativa que va a ser seguramente va a estar vinculada con una bajísima tolerancia al estrés y un bajísimo interés por nuevos objetos, por nuevas experiencias, porque su sistema aprendió que debe estar en alerta porque no hay nadie allí para contener. ¿Sí? Con un... Claro, sí. Claro. No, estabas diciendo. No, que por eso hoy a través de la epigenética y las neurociencias podemos entender todos esos videos que habían allí de la posguerra, viejísimos, que hablaban de la negligencia materna y el impacto que tenían los bebés, ¿no? Y hoy podemos explicar todo el circuito, ¿sí? A nivel químico, claro. De hecho, tenía una pregunta. Hace ratito que hablábamos de, bueno, la conducta viene de una emoción, así, eso lo sabemos siempre, de hecho lo vemos en los adultos, así es. Pero podría ser, como sabemos que un recién nacido todavía está muy conectado con la madre, de hecho, si no me equivoco, él piensa todavía que es parte de la madre, él sintió las emociones de la madre durante el embarazo. Podría ser que se ponga a llorar por emociones que sienta su madre, por ejemplo, si ella está pasando por situaciones complicadas o por una emoción fuerte. Podría ser también eso, que sus comunicaciones sean porque la madre está tratando de decir cosas que ella no puede, y el bebé sí lo ventila, ¿no? De esta forma. Sí, lo que sucede, volvemos al estado de hiperalerta del bebé. Al no estar el cerebro completamente maduro y no tener la capacidad de filtrar la emoción, el bebé va a estar dotado de otros mecanismos que le permitan preservarse. ¿Esto qué es? Si mi cuidador está nervioso, es porque algo está pasando. ¿Se entiende? O sea, cada conducta del cuidador al bebé le vuelve a dar señales de cuán seguro es este ambiente en el que estoy. Y los bebés, como decíamos, tienen una conciencia mucho más amplia, sienten y las emociones, no, que quizás como adultos perdimos un poco esa sensibilidad, ¿no? Extrasensoriales, digamos. Sí, en realidad nos vamos desarrollando en niveles de conciencia, ¿no? En el recién nacido vamos a hablar de una conciencia básica y en el adulto hablamos de conciencia extendida. La gran diferencia tiene que ver en cuánta influencia hay de la corteza cerebral, o sea, cuánto poder tenemos de inhibir o regular las emociones. El bebé no tiene la capacidad de regularse emocionalmente. El adulto sí. Y lo que tú dices que sucede en el adulto es que cada vez más hay más actividad cortical y más inhibición emocional. Pero porque como cultura
las emociones siempre han quedado en el plano de la psicoterapia y no se ha visto como su importancia para la estructura y el desarrollo cerebral. Claro, Entonces, o sea, nuestra relación, bueno, nuestra forma de responder a una emoción, de regularla, es taparla. Pues ahí se queda, ¿no? exacto. No hay otra Exacto. forma, o sea, tampoco es que sabemos nosotros muy bien, apenas estamos aprendiendo, de hecho, por eso hay tantos padres que están con, o sea, con dificultades de ayudar a sus bebés porque ellos mismos no saben, y ahí está la importancia que siempre decimos en Tribu Materna de sanar primero el adulto para poder acompañar a sus hijos, ¿no? Sí, es un proceso de reeducación que en el momento del posparto, y aquí no hablamos de posparto inmediato, el posparto en toda su duración, es el momento ideal para empezar a rever esos procesos, porque es el momento que, como decíamos, el cerebro quiere aprender. Uh-huh. Tenemos una pregunta aquí que nos dicen, como padres, ¿cuáles serían estas formas de justamente ayudar al bebé a autorregularse? Bueno, vamos a contestar desde la ciencia, como hacemos siempre. Dentro del cerebro del bebé y dentro, esperen, a ver, aquí tengo el... ¿Me llegan a ver ahí? Sí, perfecto. Acá, este sería cerebro adulto, ¿sí? Siempre que hablamos del proceso de desarrollo, es el proceso en el que se generan todas las conexiones que permiten que nosotros aquí veamos todos estos pliegues corticales, ¿sí? Cuanto más pliegues, más conexiones. En el recién nacido, la región del encéfalo que va a primar en toda la actividad va a ser el canal límbico, que es lo que está aquí debajo. ¿Sí? Entonces, todo lo que es emoción va a necesitar del feedback de su entorno. Ese feedback tiene maneras muy específicas de llegar, principalmente al complejo amigdalino, que es como una partecita muy pequeña de este sistema. Las principales, ¿cuáles son? La voz materna. Cuando necesito calmar un bebé, una vía directa a su sistema emocional para que el papá haga este circuito calmante es la voz. Vieron que cuando hablamos un bebé cambiamos la voz. Y pero si no la voz materna. La voz materna o la voz... Principalmente. La preferencia siempre es a la voz materna, Okay. pero el sistema de orientación se activa incluso con una voz desconocida, porque no deja de ser un miembro de una propia especie, ¿sí? Siempre claro, veamos y en la supervivencia. Claro, exacto. Supervivencia, sí, ok. Entonces, va a ser la voz, el olfato, porque el bulbo olfatorio llega directamente, tiene conexiones con la amígdala, y va a ser el ver el rostro de la madre. ¿Sí? Entonces, tenemos un bebé que está completamente en crisis, lo mejor que podemos hacer es apoyarlo sobre nuestro regazo, comenzar a hablarle, ¿sí? E intentar de que lentamente su visión se oriente hacia la mamá, ¿no? Hacia la que le está hablando. Y lo lindo de ir haciendo todos estos pasos es que uno va viendo también cómo va reaccionando el bebé, porque si no lo que hacemos es una respuesta despersonalizada. ¿Qué es esto? Llora el bebé, sistémico. Lo beso y le canto. Sí, típico. Sí. Y por favor que pare. Ok, eso es bien interesante porque yo, por ejemplo, está algo muy cultural y hacen un ruido, hacen como el shh, 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 ¿no? En Francia yo nunca he visto eso y aquí en México mi hija nació aquí y sí era muy común que me ayudaban así como, ¿no? Sí. Y a veces funcionaba, la verdad, cuando yo no lograba responder, tenía alguien que me ayudaba y lo hacía así y a veces funcionaba, ¿no? Pero me sorprendió como ese ruido y que todo el mundo lo hacía aquí en México. Digo, tú eres argentina, ¿verdad? No sé si era lo mismo, culturalmente también muy latino. Sí, en Argentina sucede también, y lo que es bonito de pensar es decir, bueno, si alguien que está en pánico, yo lo empiezo a sacudir, ¿no? ¿Qué información está recibiendo su cuerpo? Empieza a recibir información muchísimo más desorganizada, ¿sí? Que si intento... Justo ahorita que mencionas esto, en una de las sesiones que teníamos de salud mental infantil, en la parte del diplomado, hizo una relación, me tocó tener un módulo con Álvaro Payamares, y justo él decía,
regulación es vals, desregulación es ritmo de reggaetón, ¿no? O sea, tú tienes a un bebé y calma, calma, calma. Esto lo estás desregulando completamente. O sea, los ritmos tienen que ser completamente referenciales a lo que queremos darle a nuestro bebé como señal. Sí, es justamente, y todo lo que es la sensación de movimiento también brindará información del ambiente. O sea, tú tienes que pensar que el desarrollo del bebé también, yo en Neurobebé siempre hablo que es un diálogo con la gravedad. Piensen lo que es la sensación de estar flotando casi en el líquido amniótico y luego tener que sentir el peso y ese jale de la tierra hacia abajo, y todo en movimientos acelerados, cuando antes eran movimientos amortiguados. Es como, yo estoy acostumbrada a manejar un auto y luego me piden que me sienta cómoda en un Fórmula 1. Hay bebés que son más sensibles al movimiento y hay bebés que no, y volvemos al tema del nivel de reactividad que tienen. Interesante porque, bueno, nos pones comparaciones, ya van como 2 o 3 que hiciste durante la sesión, que obviamente decimos, claro, por supuesto, ¿no? Desde nuestro Suena lógico. Sí. Pero cuando lo ves con un bebé, no te pones en su lugar. O sea, el bebé sigue la vida del adulto y vámonos y hacemos esto y te pongo aquí y allá y te cambio el pañal, y como que nunca nos ponemos en el lugar de, imagínate si a ti te pusieran ahorita, como dices, en el Fórmula 1, obviamente yo pues creo que estoy en un estado de pánico, ¿no? Literalmente. Entonces, viéndolo de esta forma, es mucho más fácil entender lo que podría sentir un bebé y cómo tenemos que acercarnos a este ser, ¿no? Tan indefenso. Sí, yo siempre uso estas analogías, porque si no, como adultos nos queda todo en información cruda y no la podemos internalizar. Pero si nosotros lo conectamos con nuestra propia emoción, comenzamos a entender la experiencia total del recién nacido. Comenzamos a desarrollar la empatía que luego queremos que nuestros niños desarrollen. Pero nos cuesta hasta con un recién nacido empatizar con su situación. Flor, una pregunta. En esta parte de la conciencia básica y este punto en el cual el bebé no puede regularse por sí mismo, o sea, tener en claro que el bebé es imposible que se pueda regular, esta idea de déjalo llorar para que vaya aprendiendo, o sea, es imposible. Pongámosle números, o sea, para que tengamos una relación con la audiencia, o sea, ¿a qué edad el bebé comienza a desarrollar esta capacidad madurativa de poderse autorregular? ¡Wow! Es una gran pregunta. Antes de ir a esa pregunta, me quedó algo pendiente de que hoy se están haciendo los estudios para ver la repercusión a largo plazo del famoso método Stevie. Sí. ¿Puedes algo que se está llevando adelante? Sí. ¿Puedes contarnos más del tema? Sí. No, pero explicarnos qué es este método, porque nosotras lo conocemos, pero quizás nuevas mamás no saben de qué se trata. Bueno, el método Stevie es básicamente un método de entrenamiento del sueño, negando totalmente al sueño como un proceso biológico natural que necesita maduración de la misma forma que lo necesita el andar erguido, la sociabilización, el lenguaje. Son procesos madurativos y el sueño forma parte de un proceso madurativo. Entonces, este doctor lo que plantea es un método para entrenar a tu bebé para que pueda tolerar las distancias y aprender a dormir durante tiempos cada vez más prolongados, y se basa en no atender o en atender cada vez con menor frecuencia a las señales comunicacionales, al llanto y a la queja. Entonces, lo que él plantea es que el sueño se entrena y que se puede hacer durante una etapa muy temprana. Es sorprendente porque al día de hoy hay muchísimas madres primerizas que se lo regalan al libro, y cuando uno no conoce muy bien cómo se da todo el proceso de maduración y cree que todo es una técnica y se aprende y deja de lado las emociones, son métodos que parecen funcionar, pero no es hasta que los vemos a largo plazo que vemos el impacto que tienen. Claro. Justo y eso... dentro de esta parte del método, perdón que haga este comentario, o sea,
sí hay un resultado en el cual el bebé deja de llorar en algún momento. Claro que deja de llorar, porque el bebé entiende que nadie va a venir a calmar mi llanto. No sé, y hay una medición justo dentro de estos estudios previos que se realizaron, ahorita nos contarás un poco más de los actuales, pero que los niveles de cortisol eran mucho más altos que los que tenía el bebé cuando estaba acompañado o acunado, ¿no? Sí, lo que sucede es que se transforma en un estrés crónico tóxico, ¿no? Comienza a intoxicar todo el sistema, no solo a nivel químico, sino que estas predicciones adaptativas van a estar relacionadas con que estoy en peligro, pero no hay nadie que vendrá a ayudarme. Entonces, volvemos a las analogías. Es un cachorro de cualquier especie que se encuentra gritando ante una amenaza, y si no veo que se presenta la madre o alguno de la especie para cobijarme, el bebé se calla porque es peligroso el emitir sonido, ¿sí? Tenemos que pensar Claro. siempre como en una base mamífera. Entonces la cría deja de emitir sonido porque la amenaza la sigue viviendo como presente. Claro, nada que, y los padres entienden, ah, ya funcionó, ya aprendió. Y no. Sí. Sí, lo que pasa es que tampoco vemos el neurodesarrollo como una maquinaria totalmente interrelacionada, vemos aislado el sueño, y luego vemos que tenemos problemas en el kinder, pero nunca hacemos esta trayectoria de relacionar que hubo una arquitectura cerebral que se fue estableciendo en función de las primeras interacciones. Claro. Sí, no hay conexión, siempre parecen como eventos separados, ¿no? Un niño que actúa de esta forma en el kinder, que luego a lo mejor actúa de otra forma conforme va creciendo y nunca se relaciona a cosas que pasaron y que puede ser el detonador, ¿no? Y por eso es bien difícil encontrar la causa y bueno, es lo mismo de siempre, tratar de tapar síntomas y nunca llegar a la causa y a lo mejor hay padres que lo hicieron y no es para culparlos tampoco, ¿no? No sabían, están apenas aprendiendo también, pero sí se puede, como supongo, a través de un proceso de, pues, de acompañamiento, recuperar un poco eso. Exactamente, ¿no? Pues sabemos que ningún papá teniendo esta información va a decir, ah, pues no me importa, lo voy a hacer aún así, pues no. Sí, igual fíjate porque siempre en casi todos los estudios las madres muestran disconfort con el método. Hay algo dentro de ellas que quieren tirar la puerta abajo e ir a ayudar al bebé, porque no es natural, no responder al llanto de una cría. Y con respecto a lo que me preguntabas de a qué edad aprenden a regularse, es una pregunta bien interesante, porque en realidad es un proceso de maduración, o sea, cada vez van internalizando mejor la forma de ir regulando la emoción. Pero es un proceso larguísimo. Cuando hablan de este periodo de 0 a 2 años o de 0 a 3, ¿sí? En realidad hablan de los mayores picos de plasticidad, o sea, cuando las sinapsis se pueden mejorar cada vez más. Pero eso no quiere decir que en el periodo que vamos de 3 a 5 o de 5 a 8 no podamos seguir incorporando, porque siempre va a haber una tendencia hacia el circuito más óptimo. Y por eso tenemos casos de bebés en acogida o bebés en adopción que realmente logran comenzar a relacionarse con el mundo gracias a la calidad del cuidado materno. Claro. Entonces, y luego tenemos otro brote que es la adolescencia, en donde se vuelve a desestructurar y la emoción pasa a ser el gran líder de todas las conductas. Y de hecho te diría que casi como adultos es nuestro gran desafío, el poder regularnos emocionalmente de una manera que no nos intoxique, que no es inhibir la emoción. Sí, exactamente, es hacerla consciente y entender de dónde viene esta emoción para poder a lo mejor cambiar pensamientos, cambiar emociones, cambiar acciones y obviamente cambiar los resultados, ¿no?, de nuestra vida. Que esa es la conciencia extendida. Exacto, del adulto. Cuando hablábamos de las diferencias de la conciencia, ¿no? El recién nacido tenemos conciencia básica,
que es esta de poder las señales traducirlas en emociones, y en el adulto tenemos la conciencia extendida, que es esta de poder reflexionar, recapitular, y por ejemplo, si me siento que tengo un ataque de pánico, o que se me aceleran las pulsaciones, o sea que mi sistema se encuentra en alerta, poder reflexionar y decir, bueno, a ver, ¿es real? ¿Hay una amenaza real? ¿O esto me trae otros recuerdos? ¿No? Poder empezar a trabajar con eso. Exactamente. Sí, y de hecho, bueno, en esa parte del cerebro del bebé, lo que he podido leer, que también sabía un poquito de que ellos tienen una sensibilidad que no podemos percibir debido a cómo nuestro subconsciente fue bloqueando, generalizando y eliminando lo que no necesitamos, ¿no? Que solamente podríamos volver a saber a través de la hipnosis. Y los niños viven y bebés viven en un momento tan presente que ellos están atentos a todo lo que sucede, ¿no? Dan cuenta de, hay un pajarito, escucho una plática, y nosotros nada más estamos enfocados como un foco así, estamos en un túnel, ¿no? Sí, pero es justamente, está todo conectado, Mario, porque este nivel de alerta, de interés por el mundo, las ganas de aprender, sin el condicionamiento de esto, de la corteza, de los pensamientos, de los mandatos, del poder estar haciendo multitasking, ¿no? Es realmente la invitación a estar en el momento presente, porque no tienen ese bombardeo cortical constante de pensamientos, y tampoco tienen la creencia cultural de la eficacia. Claro. Para ellos el momento es aquí, es hoy, lo que vale es disfrutar de la experiencia, pero lo que sí es fundamental es que como padres, cuando ellos están en ese momento, tengamos la capacidad de bajar a su nivel de admiración y de observación. Porque siempre, circuito que no se refuerza, circuito que desaparece. Entonces, si yo no refuerzo, viene mi niño y me trae una lagartija, yo vivo en la jungla, viene mi niño y me trae una lagartija, y yo digo, oh, qué bonito, y sigo, la intensidad de la emoción que él siente hace que inmediatamente él diga, no, esto no es tan importante. ¿Sí? Exacto. Mis descubrimientos no. Pero si yo me doy vuelta, lo miro a los ojos y le digo, wow, esto es fantástico, se refuerza esa capacidad de exploración y de asombro, que ¿por qué nos llevamos hasta ahí? Porque de hecho es la exploración y el asombro para poder generar mentes creativas que puedan resolver problemas para un mundo que todavía no sabemos cómo va a ser. Exactamente. Entonces, preparar a nuestros niños en ese proceso y reforzar esos circuitos hacia el asombro y la experiencia, comienza en ese momento en el que luego de una situación de estrés me pude regular, volver a sentirme seguro y volverme a interesar por el mundo. Claro, volver a explorar, volver en este punto. Estamos a punto de llegar casi a 1 hora de transmisión el día de hoy. Ha sido un tema completamente interesante el conocer y el ir ubicando y desmenuzando un poquito. Digo, evidentemente estamos hablando de, Flor, tienes muchísima información por compartirnos y creo que entramos en una pizca de todo este universo que es la mente del bebé y cómo es que como padres podemos involucrarnos realmente y hacernos responsables de manera consciente de cuáles son nuestras respuestas para poder brindarle a este bebé el entorno que requiere para tener una regulación y para poder estar atentos a qué nos está comentando nuestro bebé durante todo este tiempo y este periodo de vida, ¿no? Que antes hablábamos de 1000 días y pronto se están extendiendo a los 1500 días iniciales, que realmente cuando hablamos de esto, para mí es un poco bizarro porque realmente estamos hablando de que necesitamos que sea un tiempo completo, que sea un tiempo, no sé si ahí me perdí un poquito, pero ya estoy nuevamente. Sí, ya regresaste. Se requiere que sea un tiempo completo. Entonces, y de estar conscientes, de saber que nuestros apegos cambian dependiendo de los modelos operantes con los que nos vamos relacionando con nuestros bebés. Y algo que a mí me deja mucho esta plática que acabamos de tener contigo es
nosotros tenemos esta posibilidad de cambiar la forma en la que hemos reaccionado, es decir, no importa si al día de hoy tú estás conociendo esta información y probablemente tenías en mente otra cosa, si tenías otra cuestión, lo importante es cómo te relacionas el día de hoy y qué haces con la información. ¿Qué haces con esta información para desarrollarlo, cierto? Sí, perdimos un poquito la conexión. Sí. Mencionaba en este punto justo, y me gustaría poder hacerte esta última pregunta, Flor. ¿Qué es lo que como padres podemos hacer? Ya sabemos que tenemos estas situaciones en nuestra vida que probablemente no nos dieron todo el hilo para poder desarrollarnos desde el momento cero como hubiésemos deseado en el mundo ideal. ¿Qué podemos hacer como padres para poder retomar, revincular, reforzar esta relación con nuestros bebés o con nuestros hijos? Bueno, en realidad es una lucha súper interesante. Lo primero es saber que estamos en un proceso de aprendizaje y que la maternidad es la oportunidad también de hacer como una reedición de experiencias, ¿no? Que creo que a todas nos ha pasado lo mismo. Y luego saber que más allá de las conexiones más racionales, absolutamente todos los padres, madres y padres, contamos con este canal límbico que es totalmente instintivo y que nos provee de toda la riqueza que necesitamos para que la crianza se desarrolle en sincronía con nuestros hijos. Lo que tenemos que hacer es reforzar el canal límbico. ¿Cómo lo refuerzo? Dándole cada vez más voz a mis propias emociones. ¿Se entiende? Cuanto más sensible es el adulto a su propio mundo emocional, más posibilidad tiene de conectar con un niño que necesita expresarse emocionalmente. Si tengo un adulto que está totalmente negado con su plano emocional, le va a costar muchísimo reconocer las emociones que tiene su bebé. Y entonces, ¿cómo hacemos para conectar de vuelta con el mundo emocional? Ahí es cuando volvemos a la importancia de la conexión con el cuerpo, ¿no? Decir, bueno, a ver, tengo el corazón acelerado, ok, estoy nervioso. Tengo la respiración agitada, o sea, el cuerpo nos brinda constantemente información de cuál es el estado emocional. Aunque no llegue a la conciencia, si nosotros reflexionamos sobre nuestra respiración, antes de llegar a jugar con el bebé, bueno, a ver cómo estoy respirando. Estoy nervioso, estoy agitado, ¿cómo fue mi día? Y ese instante de autorreflexión permite que salgamos del automático y que podamos generar espacios de juego en donde la mente queda de lado y es todo jugar a improvisar en función de las señales que tú me das o de lo que tú me traes. Sí, qué interesante. De hecho, en el famosísimo libro El Secreto, decían eso, ¿no? Cuando empezamos a sentirnos mal en el cuerpo, hay que decir, a ver, un segundo, ¿qué estoy pensando? Porque muchas veces no es real, es en nuestra cabeza, ¿no? Entonces, para analizarnos como de, ok, estoy sintiendo nervios, ¿en qué estaba pensando? Y te das cuenta, no, pues estaba pensando y ya a lo mejor te inventaste toda una película en tu cabeza de algo que ni existe, ni va a existir, y empezaste a sentirte nerviosa dentro de ti porque ya generó algo químico. Y esto se va Claro, es nuestra mente buscando protección, ¿no? Sí, y bueno, y es también traer a la ciencia como aliado y decir, las emociones y el sistema nervioso autónomo, que es el que regula el corazón, la respiración, están totalmente conectados. Entonces, en la medida que yo empiezo a tomar estas señales, también empiezo a poder acceder a mi propia emoción. Claro, claro, completamente. Pues muy bien, estamos llegando ya a la hora de la sesión. Les quiero, bueno, primero queremos agradecerte, Flor, por este tiempo, por esta charla valiosísima que el día de hoy compartiste en Tribu Talks. Nosotros somos Tribu Materna y queremos, justo como lo acabas de notar, tenemos a personas extraordinarias que tienen información basada en evidencia, basada en estructuras reales.
Toda esta información va a servir para que tú puedas hackear el código de la maternidad. Esta sesión va a quedar grabada dentro de nuestro canal de YouTube. Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a que te suscribas al canal el día de hoy. Nuestra próxima charla tenemos como invitado al doctor Julio. Él es un psicoterapeuta y nos va a hablar justo llevando todo este hilo y esta relación que mencionábamos, que la crianza en específico y el desarrollo humano no son casos aislados ni son eventos específicos, sino es un cúmulo y una relación completa. Vamos a hablar de cuáles son estos alimentos que no debes de dar a tus hijos, que están desregulando y afectando también en la parte de los neurotransmisores, están afectando esta parte del desarrollo de tus hijos y de tu familia. Así que esta charla te va a encantar y te invitamos a que te conectes el próximo lunes, igualmente 12 del día. Vamos a hacerles llegar, si tú ya estás dado de alta en nuestra lista, te va a llegar un correo con el resumen de esta charla, así como los datos de Flor Hamble para que puedas contactar con ella. Justo nos estaba comentando, ella tiene distintas formaciones, tanto para familias como para profesionales, así que si tú estás interesado en conocer un poco más a profundidad del tema de las neurociencias y del tema del desarrollo de tu bebé, el neurodesarrollo de tu bebé, te invito a que contactes con Flor para que puedas expresar la mejor versión de ti. Muchísimas gracias, Flor, por esta sesión. Gracias, Marion, por el host del día de hoy. Y pues estamos en contacto, Flor. ¿Alguna otra cosa que quisieras comentarnos antes de cerrar? Agradecerles y nada, ponerme a disponibilidad. Siempre les digo a las comunidades que se animen a preguntar, porque a veces una pregunta, una duda muy pequeñita que logramos salvar a tiempo puede hacer que la crianza tome otro camino, principalmente en esta época de pandemia donde las mamás están tan desafiadas emocionalmente, que se animen a hacer preguntas, porque siempre les digo, si queremos salvaguardar el desarrollo de los bebés, primero las mamás. Así que bienvenidas. Siempre. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana.